por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Estados Unidos ha puesto en marcha una operación realmente perversa contra Cuba revolucionaria. Desde hace 60 años, Estados Unidos quiere borrar la revolución cubana del mapa mundial. Desde hace 60 años, Estados Unidos y sus aliados han perseguido erradicar ese ejemplo de dignidad, de soberanía y de revolución social que representa Cuba para el mundo. No han desistido nunca de la acción militar. Hay antecedentes. El primer gran antecedente, la invasión de Playa Girón, cantidad de acciones terroristas, de operaciones encubiertas. Y llegaron a contemplar el bombardeo, pero realmente la alianza con la Unión Soviética de Cuba lo impidió, y luego el hecho de que la defensa militar de Cuba, la concepción de la guerra de todo el pueblo, la existencia de cohetes que llegan a la Florida, le ha impedido hacer eso hasta la fecha. El bloqueo impuesto contra la opinión mundial ha perseguido asfixiar la economía cubana para provocar el desplome de la revolución. No lo han logrado, pero han provocado pérdidas enormes. El bloqueo ha representado en 60 años pérdidas por 147.873 millones de dólares y le ha creado enormes dificultades a Cuba. Sin embargo, no pueden lograr los propósitos, no han podido lograr los propósitos y ahora han procurado hacerlo en el contexto de la terrible pandemia, intentando la cúpula imperialista provocar una situación de descontento social y protesta. En el marco de un colapso económico que procura precisamente facilitar esos levantamientos. Fíjense ustedes que solo en el curso de un año, cruzado por la pandemia, las pérdidas por concepto del bloqueo han sido de 9.157 millones de dólares. Algo bestial. Previamente, la administración Trump, contando naturalmente con la complicidad de los demócratas, en eso tienen métodos diferentes, pero tienen el mismo propósito, y de los llamados globalistas, Trump impuso 243 restricciones. A continuación, han considerado la pandemia, como le decía, como una gran oportunidad y decidieron cortarle las fuentes de divisas fundamentales, remesas de los familiares en Estados Unidos, turismo y los ingresos por la colaboración médica, con una campaña de descrédito terrible. Han provocado un mayor desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, de insumos para la industria, para las investigaciones, para las vacunas. Le ha ofendido el manejo que ha hecho Cuba de la pandemia, con éxitos comparativos respecto a muchos países del mundo. Y el hecho de este camino, que ya tenga
la primera vacuna aprobada y 4 candidatos vacunales ya en vía de ponerse en práctica. Biden no le ha levantado una sola sanción a Cuba, prolongando aún más las penurias y apostando como Trump al colapso económico. Estados Unidos ha puesto en marcha un paquete de acciones agresivas que incluye a Cuba y a Venezuela en medio de su decisión de apretar las garras sobre Haití. Es un paquete del accionar desestabilizador de las soberanías en el continente. Biden pretende matar ahora a Cuba, a la Cuba soberana y digna, con el abrazo del oso, aprovechando los efectos devastadores del endurecimiento del bloqueo en medio de la COVID-19. Con esos fines ha recurrido al tipo de operación encubierta que tiene como señuelo la llamada ayuda humanitaria. Con sus medios e intermediarios ha propagado que Cuba tiene una crisis humanitaria. Cierto que en Cuba hay una situación muy delicada y socialmente frágil. Eso no lo esconden los dirigentes cubanos. Es enorme el sacrificio y hay sectores en penuria proclive al descontento y a la protesta. Cuba tiene muchos problemas, pero no a nivel de crisis humanitaria que le lleve a aceptar ayuda de quien la estrangula, permitiendo un corredor abierto de supuesta ayuda humanitaria sin control, que operaría como una especie de caballo de Troya contra la revolución. La ayuda que necesita Cuba es la que reclaman 187 estados del mundo, gobiernos del mundo, contra 2, que son los únicos que apoyan el bloqueo. Que cese el bloqueo criminal es lo que pide el mundo, lo que piden los pueblos movilizados, lo que pide la solidaridad persistente de mucha gente del mundo en favor de Cuba, quienes han estado empeñados en asfixiar económicamente a Cuba, en derrocar su gobierno revolucionario, en agredirla militarmente, quienes le han creado esta delicada situación en medio de la pandemia, pretenden ahora que las autoridades cubanas le abran las puertas y ventanas y los brazos para presentarse ellos como los salvadores de Cuba y erosionar su unidad y fomentar la protesta. Se trata de una versión de aquellas operaciones que le llamaron Operación Naranja en Ucrania y las manipuladas primaveras árabes. Los cubanos no tienen nada de tonto, mucho menos de indigno, para caer en ese gancho. Recordemos el ejemplo reciente de Venezuela, que le fracasó finalmente. Declararon a Venezuela también con crisis humanitaria, plantearon una ayuda terrestre, un corredor terrestre, que terminó siendo una invasión que fue derrotada, una invasión militar y paramilitar. A Cuba la quieren invadir por vía aérea, la quieren llenar de contra. A eso se han prestado empresarios de Miami, artistas puertorriqueños, lo han manipulado, de la nueva ola, de esos artistas que tienen simpatía en la región, incluido en la propia Cuba. Son mecanismos de ablandamiento, pero la respuesta cubana ha sido digna y clara. Las calles de Cuba son de la revolución. Cuba está abierta a la ayuda internacional, pero la que tiene contenidos sediciosos jamás. Quien quiera ayudar a Cuba, que ayude mucho más a levantar el bloqueo. Cuba no cree en cuentos. Sus autoridades, su presidente Díaz-Canel han estado claros, no caen en ese gancho. Solidaridad con Cuba. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde.
La verdad sin dobleces. Para hacer